Mi nombre es Edgar Ordóñez, soy neurocirujano del Hospital de San José. Trabajo también como instructor asistente de neurocirugía para el programa de medicina de instrumentación quirúrgica de allá y de posgrado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y también soy profesor de cátedra para el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Eso más o menos, hago muchas otras cosas, hago consulta en la práctica privada, etcétera, etcétera. Yo creo que con eso está más que bien. Cuéntame. Entonces, eso es más o menos lo que hago, a lo que me dedico ahorita. Bueno, entonces a todos pues nos impacta lo que está viendo el país en este momento y el mundo entero, pues con lo del COVID-19 y pues queremos ver desde un punto de vista pues de alguien que se dedica a la medicina, que pues es de las áreas más afectadas, pues cómo lo has visto en el país, cómo se ha desarrollado, o sea, cómo impacta en tu normal desarrollo de la carrera. Correcto. Bueno, digamos que eh, hay ciertas cosas que a mí me gustaría como hablar antes de eso. Es simplemente para que todos hablemos como en los mismos términos, voy a compartir aquí mi pantalla. Eh, Me dicen si está, si logran ver Microsoft PowerPoint. Um, un segundo. Lo que quiero es como explicarles un poquito los términos que nosotros utilizamos en medicina que son realmente para la población general, porque pues todos estamos viviendo lo mismo. Y básicamente es que nosotros como médicos pues estamos en el frente de batalla, ¿cierto? Obviamente hay más, hay gente que está mucho más expuesta que otra, pero de cualquier forma pues la gente que está en el hospital y que no puede estar aislada probablemente son los que tenemos mayor riesgo. Ahí están viendo mi PowerPoint. Sí, ahí se ve. Sí, Les quisiera hablar un poquito del coronavirus. Sí, nosotros bueno, el coronavirus se llama coronavirus no porque tenga una corona, ¿cierto? Como la de un rey, sino que es porque cuando lo ven en el microscopio, ¿sí? En microscopía electrónica, se parece a la corona solar, que es la que se ve alrededor de cuando hay un eclipse solar. Entonces, pues ese virus tiene un contenido de RNA que a través de las proteínas que tiene, ¿sí? En su cápsula, pues atraviesa las células y lo que hace es ingresar todo ese contenido de RNA en, en las células y pues afectarlas. Eso lo hacen a través de unos receptores, etcétera, que lo que hacen es distribuirse en muchas partes del cuerpo, sobre todo en los pulmones y en la vía respiratoria, y por eso es que la gente pues, se afecta más desde el punto de vista respiratorio. No voy a entrar en detalles de todo eso. Lo que quiero decirles es que no solamente los pulmones se afectan, sino que se afectan muchas otras partes del cuerpo, los riñones, inclusive el cerebro. Y hay gente que tiene más expresión de los receptores en esas células y por eso hay gente joven o gente adulta o gente de cualquier edad que dependiendo de eso, pues se afecta más en un grado o en otro. Por eso los adultos que tienen más expresión de esos receptores, ¿cierto? Los adultos mayores, probablemente por eso se afectan más. Entonces, lo que les decía, esto es una ilustración gráfica que hice simplemente para mostrar eso, que estos receptores que ustedes los van a escuchar, que se llaman enzima convertidora de angiotensina, son los que principalmente hacen que se acople ese virus y entre dentro de la mayoría de las células sobre todo la vía respiratoria y en los riñones.
Esto es como un dibujito, sí, para mostrarles cómo hace el virus. Simplemente va formando, eh, ingresa y así como ingresa también puede salir y simplemente utiliza la membrana de la célula para reproducirse y seguir afectando todo el cuerpo. Y hay muchas mutaciones que han ocurrido desde que apareció ese virus. Entonces el virus hay muchas formas en muchos países y en muchos sitios, entonces el virus ya es completamente diferente al que había inicialmente. Esto es a lo que quisiera ir antes de seguir cómo nos ha afectado a los médicos, y es cierto diferenciar lo que es el COVID, que es la enfermedad, ¿sí? Que viene de las iniciales pues de Coronavirus Disease, bueno, y de 19 que viene porque se apareció en 2019, y eso lo clasifica la Organización Mundial de la Salud distinto al virus. El virus se llama un coronavirus, ¿cierto? Tipo 2, asociado al síndrome respiratorio agudo severo o síndrome de dificultad respiratoria, porque se parece mucho al virus del SARS que apareció en el brote de 2003. Y eso lo clasifica, bueno, el Comité de Taxonomía de Virus. Eso fue en febrero de este año. Eso es lo que quería por ahora. Partiendo de eso, ¿sí? Para que todos hablemos como en los mismos términos, eh, los médicos desafortunadamente están totalmente expuestos, y ustedes saben que nosotros tenemos que salir de nuestras casas, y desde el médico que trabaja en consulta externa hasta el que está en urgencias o en la unidad de cuidados intensivos, tiene que protegerse, ¿sí? Cada uno de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo consulta externa, pues tengo que usar mi tapabocas N95, eh, lavarme las manos constantemente antes de tocar a un paciente, después de tocar al paciente. Usualmente yo le digo al paciente que no me hable mientras que lo estoy examinando, todo eso para evitar que haya contagios, y los pacientes siempre están con tapabocas. Usualmente yo veo pacientes con tumores cerebrales y tumores de base de cráneo, así que todos esos pacientes pues tienen un riesgo, ¿sí? Adicional para contraer estas enfermedades porque tienen las defensas abajo, etcétera. Entonces, desde ese momento, el paciente y el médico tienen un riesgo de contagiarse, ¿sí? Distinto al paciente que está llegando por urgencias, que tiene, por ejemplo, una dificultad respiratoria y toca intubarlo. Obviamente ese médico tiene mucho más riesgo, ¿cierto? El que está intubando a ese paciente probablemente ya no se tiene que poner solo un tapabocas N95, sino que tiene que ponerse gafas herméticas, una máscara, o puede ser también un N95 y luego colocarse una careta encima, ponerse guantes, bata, etcétera. Llegar al hospital y tener que usar un uniforme, ¿cierto? Unos scrubs de los que se dan en el hospital cuando nosotros entramos a salas de cirugía, para que lo que está en el hospital se quede en el hospital, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo estoy llegando a mi casa, tengo que llegar, ponerme alcohol al 70% y todas las cosas que no vayan a dañar la ropa, echarles hipoclorito al 0,1% para tratar de inactivar el virus y quitarse uno la ropa, dejarla en la, en la lavadora y salir derecho para la ducha. Entonces, digamos que todo eso quita tiempo, es muy desgastante, uno siempre con el riesgo de contaminar a la familia, ¿cierto? Esposa, hijos, padres, etcétera, depende con quién viva uno. Eh, y a uno le toca considerar que todo el mundo puede estar contagiado, entonces tiene uno que aislarse. Sí, yo, por ejemplo, en este momento estoy aquí en esta habitación, tengo solo un vaso donde trato de, digamos, tomar todo del mismo sitio, ¿sí? Entrar al baño, a mi habitación y salir derecho de aquí a, al hospital. Entonces, digamos que son muchas cosas que probablemente la gente no entiende porque no tiene que vivirlo tampoco. Pero solo uno va abriendo la puerta de la casa sabe que de ahí en adelante
puede, digamos, contagiarse muy fácilmente. Obviamente para nosotros como cirujanos, toda la cirugía que es programada, ¿sí? Por ejemplo, de cirugía de columna, en caso de neurocirugía, y los tumores que no son una urgencia vital y que pueden esperar para la cirugía, pues probablemente esos pacientes están en su casa con su tumor, que todavía no se les puede hacer la cirugía y esperar al momento indicado o que tengan indicaciones, nosotros los llamamos signos de alarma, ¿cierto? Que esté con mucha presión en la cabeza y estén vomitando, estén con dolor de cabeza, que si no le sacamos el tumor, pues se pueden morir. Digamos que todas esas cosas, los sangrados, etcétera, son los casos que nosotros seguimos viendo y nunca van a parar. La gente siempre tiene sangrados, ¿cierto? Derrames cerebrales, que no se llaman, para que me entiendan. Eh, Así que, pues nosotros también tenemos que entrar a cirugía, ¿sí? Y acá quiero como mostrar un poco como la forma en que nosotros nos protegemos de eso. Yo, mi novia también trabaja en salas de cirugía, entonces nosotros debajo de la careta utilizamos estas gafas que son herméticas porque el virus puede entrar por las mucosas. Bueno, y utilizamos una careta que viene con unos filtros, se llaman filtros P100, que son inclusive eh, más eficientes que los N95 y todo eso lo cubrimos después con una careta. Me tocó afeitar, ¿no es cierto?, para que todas esas caretas pudieran ajustarse bien. Esto es como se ve uno después de una cirugía de, no sé, 2, 3 horas por lo menos, ¿cierto? Y esto pues, le genera a uno un morado, le duele todo, ¿verdad? Son las cosas que la gente de pronto no ve, ¿sí? No puede analizar porque solo está en su casa, que está bien, todos sufrimos de alguna manera, ¿cierto? Económicamente o mentalmente, todos estamos, nadie quisiera estar en su casa, ¿cierto? Como la gente que está en la cárcel, pues uno lo que más aprecia en su vida es la libertad, así que pues todos estamos encerrados de alguna manera. Estos son otras máscaras, por ejemplo, que cubren toda la cara, ¿sí? Herméticas. Esto es un amigo que es cirujano general, esta es una instrumentadora quirúrgica, la gente que se encarga de la limpieza del hospital, los celadores, etcétera. Mucha gente que igual tiene que exponerse, que también tiene que llegar a su casa y cuidarse. Sí, no voy a entrar en historias, ni nombres, ni hospitales, pero ocurre mucho que la gente se va a su casa porque empieza con tos y la gente mayor que está en la casa son los que terminan afectados y se mueren. Esa es la realidad. Esto es un azar que nosotros no sabemos, ¿cierto? Si nos va a dar fuerte o no nos va a dar fuerte. Hay niños recién nacidos, gente joven que sin ningún antecedente puede sufrir de la enfermedad. Sí, no sé si eso era más o menos lo que quería saber de ese tema. Sí, perfecto. Se quedó muy claro pues el ámbito y cómo se ve afectado. La verdad es que pues es muy duro para todos, como tú decías. Eh, o sea, es un impacto global, la verdad. Sí, claro que sí. Tiene un par de preguntas sobre cómo el coronavirus se ha tratado en Colombia. Entonces, pues dale, Mario. Hola Edgar. Pues la primera pregunta es, ¿considera que Colombia se preparó bien ante esta situación, antes de que llegara el virus? Bueno, eso, digamos, lo que siempre me preguntan también mis colegas y toda la gente la que habla del tema, y es que es muy difícil tomar decisiones, ¿cierto? Uno puede tener opiniones personales, todas tendrán un punto a favor, ¿cierto? Todos tienen algo de sentido, pero para el gobierno, para cualquier gobierno es muy difícil tomar decisiones. Yo creo que Colombia ha tomado las decisiones bien con respecto a muchos otros países. Seguramente uno quisiera que hubieran sido perfectas, que hubieran cerrado el aeropuerto desde un comienzo, etcétera. Seguramente por algo tomaron esas decisiones, por la gente que está fuera del país, que no tenían cómo sostenerse, cualquier cantidad de cosas que nosotros, digamos, no tenemos acceso probablemente a esa información.
Lo cierto es que el hecho de estar aislados, digamos, es más que obvio que si una persona que está infectada está lejos de las otras, pues probablemente eso disminuya la tasa de contagio, ¿cierto? Eh, Así que todas las medidas que se han tomado de hacer una cuarentena preventiva obligatoria, creo que son buenas. De hecho, así como habló ayer el presidente de extenderla, todo depende. Si nosotros vemos que aquí al 27 de abril, ¿cierto? Los casos han aumentado drásticamente, probablemente esa cuarentena tenga que seguirse alargando. Es muy difícil para todos porque, así como en Estados Unidos no se tomaron esas precauciones por darle prioridad a la economía, pues eso implica vidas, ¿cierto? Que para mí, para cualquier médico, creo que para cualquier persona, pues la vida de una sola persona no tiene precio alguno. Lo cierto es que mucha gente depende de día a día, ¿cierto? En este país con el trabajo informal. Así que es muy difícil decidir porque si la gente no trabaja, pues se muere de hambre y por eso el gobierno tiene todas estas medidas que han tomado de inversiones para poder hacer un apoyo económico para todas esas familias, eh, que ojalá hasta algún punto puedan solventar un poco la situación mientras se puede prolongar la cuarentena. Uno piensa pues, en la gente, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Probablemente un vendedor ambulante salga a la calle y si no hay quien le compre, pues le da lo mismo y lo único que está haciendo es exponerse a contraer el virus, ¿cierto? Entonces, digamos que cada uno puede aportar de una forma distinta, sea con donaciones, saber a quién donarle la plata, porque en este país desafortunadamente uno no sabe si la plata que uno está donando se la van a robar, esa es la realidad del país. Pero creo que todas las medidas que sean para prevenir la muerte de una persona, ¿cierto? Pues me refiero a que si nosotros logramos que la gente que se enferma tenga donde, digamos, estar hospitalizada, una unidad de cuidado intensivo, probablemente vaya a tener un mejor resultado, ¿sí? Que si las personas se enferman y tienen dificultad respiratoria, no tienen acceso a una cama de cuidado intensivo, pues probablemente pase lo que ustedes han visto en Ecuador, en otros países, que la gente se muere literalmente en la calle. Esa es la realidad, sí. Probablemente haya gente que entre una unidad de cuidado intensivo e igual se muera. Digamos que esa es una realidad y la enfermedad tiene una mortalidad alrededor del 5% y hay cosas que no se pueden hacer así esté en el mejor lugar del mundo. ¿Sí? Tiene mi novia, por ejemplo, de 56 años, una persona atlética, en Nueva York, en un hospital muy reconocido, hizo dificultad respiratoria, entró en la unidad de cuidado intensivo y falleció. Esa es desafortunadamente la realidad de la enfermedad y es que es un azar, ¿cierto? El hecho de complicarse o no complicarse. Entonces, creo que el gobierno hasta el momento ha tomado las medidas que se deben tomar y todo lo que les digo, mientras sigan tomando decisiones que sean preventivas para que la gente no se mueva, pues probablemente la economía en algún punto es mucho más fácil levantarla que la pérdida de la vida de la gente. Eso es lo que yo opino. Mm, Interesante la opinión. La verdad es que sí, ante todo va la salud, ¿no? Sí, La creo otra, que la otra pregunta, eh, desde un punto de vista clínico, ¿cómo ve a Colombia en 2 meses? eh, no sé si esa la pregunta va como a la parte administrativa, como a la parte de la distribución. Ay, que pues mira, lo único que uno sabe es que igual va a haber una cantidad de casos que van a seguir aumentando y si las medidas siguen siendo las que nosotros estamos tomando en este país, probablemente, aunque haya muchos casos, probablemente el sistema de salud pueda llegar a ser suficiente digamos, para sostener la crisis. Es difícil, han hecho muchas predicciones, ¿cierto? La Universidad de los Andes, el Instituto Nacional de Salud,
y probablemente eso sería suficiente si el tiempo de cuarentena también es suficiente. Si el tiempo de cuarentena no es suficiente, probablemente el sistema de salud esté completamente desbordado por la cantidad de pacientes que va a haber hospitalizados y la tasa de contagio va a ser muy alta y como así en Italia, en España, el 10% de los infectados son médicos, pues médicos o personal de la salud, digamos que eso es por la constante exposición que tiene la gente durante su tiempo en el hospital. Entonces, la respuesta es depende de las medidas que se sigan tomando de aquí en adelante. Si se siguen tomando medidas de restricción, probablemente el sistema de salud pueda llegar a ser suficiente y nos dé tiempo para que el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, logren por lo menos dar protección adecuada a la gente. Hoy precisamente hablaba con una médica del Chocó que está en un hospital que es de segundo nivel, el único que hay en la región donde ella está, y era preguntando que dónde había conseguido las cosas para ver si las conseguía ella para su equipo de protección personal. Pero pues eso es algo que debería darle la institución, algo que debería darle el Estado, etcétera. Sí, esa es la realidad, no solamente en el Chocó, en todas las partes del país, porque pues nadie estaba preparado para esta situación. Ustedes han visto en Nueva York cómo la gente está pidiendo que inclusive los médicos de otros estados vayan y los ayuden, donde se hacen donaciones para conseguir tapabocas de cualquier tipo, etcétera. Entonces, digamos que no es algo solamente aquí a nivel nacional, sino que es una crisis mundial. Los médicos y en general todo el personal que trabaja en salud, eh, digamos, debería usar todos los materiales, ¿cierto? O todo el equipo de protección personal como el que les mostré ahorita. Por lo menos para evitarlo. Eso no quiere decir que una persona no se vaya a contagiar, ¿cierto? A infectar, porque tiene uno que tener cuidado al quitarse todo ese equipo, de no dañar los filtros, de no contaminar las gafas, de no contaminar, entonces todo eso toca dejarlo en unas bolsas, entonces no solamente estar ahí, sino tomar absolutamente todas las precauciones para no, digamos, cometer un error. Yo te tenía una pregunta, más que todo sobre tu publicación de ayer, en la cual criticaste mucho lo que era eh, el gobierno y la relación que tenía con el sector de la salud, ¿no? Que muchas veces hay corrupción, burocracia, y que debido a eso nuestro sistema de salud se ha visto muy afectado. Entonces, yo quisiera saber cómo has visto la inversión en la salud con la pandemia, si el Estado los ha apoyado o si en estos momentos se nota mucho lo que es la precariedad del sistema en la pandemia. Bueno, esa respuesta la quiero dividir en dos, pero digamos que empecemos con un poco de la historia que ha ocurrido del sistema de salud. Em, Todos han escuchado de la famosa Ley 100, ¿cierto? Que apareció hace ya casi 30 años. Y la Ley 100, como todas las leyes, tienen algo de bueno y algo de malo. Lo mejor que ocurrió con esa ley es que el sistema de salud abarca y, digamos, hace un cubrimiento en este país, por no decir que un 100%, digamos que el 95% de la población tiene acceso a salud. Ahora, el hecho de que el acceso sea posible no quiere decir que el acceso sea a todas las cosas que debería tener, ¿cierto? Que sea de buena calidad el sistema, y no porque no haya personal médico, ¿cierto? Personal de la salud suficiente, sino porque la inversión en todo el sistema es insuficiente. Desafortunadamente, después de la Ley 100, el sistema de salud no es sostenible, ¿sí? Los recursos que están destinados para este sistema son insuficientes para mantener todos los gastos de entrada, porque como se planteó, ¿cierto? Con las empresas prestadoras de salud, las famosas EPS o aseguradoras, después esa plata tiene que pasar
al hospital y finalmente del hospital al médico. Entonces hay mucha burocracia, hay muchos pasos, muchos terceros, ¿cierto? Desde la plata que uno aporta al sistema de salud, le llega al gobierno y el gobierno finalmente llega a la persona que lo está atendiendo a uno en la consulta. Entonces, a través de todo eso, desafortunadamente hay mucha corrupción. ¿Sí? Ha habido toda la vida desde que existió la ley 100, y es que la plata se queda en las EPS, en la plata que el Estado asigna a cada, digamos, a cada departamento, a cada municipio, ¿sí? Porque muchas veces el Estado dice, este pueblo en Cundinamarca requiere tantos millones de pesos por la cantidad de individuos, etcétera, que tenga, ¿cierto? Y eso le llega directamente, por ejemplo, a los alcaldes, a los gobernadores, y ellos son los que distribuyen esa plata. Entonces, ustedes han visto que a cada rato el Estado interviene en los hospitales, los directores de los hospitales o los gerentes de las EPS terminan en la cárcel porque hay una mala gestión y un mal uso de los recursos que hay para la salud. Definitivamente, si uno tuviera toda esa plata que se roban, ¿cierto? Probablemente no estaría el sistema tan mal. Seguramente habría deudas, ¿sí? Porque como les digo, igual el sistema no es sostenible porque hay un régimen contributivo y hay un régimen subsidiado y ustedes han visto, hay inclusive senadores, etcétera, políticos, no llamémoslos senadores, políticos que tienen inclusive un régimen subsidiado, ¿cierto? Porque no quieren invertir en su EPS, en su prepagada, etcétera. Están hasta por los CISBEN. En fin, la cuestión es que el sistema no es sostenible porque hay un régimen contributivo que es insuficiente para poder solventar todos los gastos del sistema. Entonces, están esos dos problemas. El sistema está desafortunadamente planteado de una forma incompleta, ¿cierto? Donde no es sostenible y una parte grande que es de corrupción. Entonces, ahí ha habido un problema muy grande desde el gremio médico en especial, y es que, a diferencia de otros gremios, no están unidos, ¿cierto? Los médicos no podemos, por otra ley, ¿cierto?, hacer protestas, etcétera. Entonces terminamos siendo siempre afectados por esa forma en que está legislado todo el sistema de salud. Adicionalmente a eso, el gobierno no nos ha cambiado las tarifas. Lo que ganamos los médicos es lo mismo que se ganaba en el 2000, es decir, que han pasado 20 años, ¿cierto?, sin que la gente pueda mejorar sus tarifas y con eso mismo tienen que pagar todo lo que venía pagando. Así hayan estudiado 6 años de medicina y si estudian cualquier otra especialización de 2, 3, 4 o 5 años como neurocirugía, ¿cierto? Eso no ha cambiado. Entonces eso genera mucha inconformidad, sobre todo por el riesgo. Ustedes ahorita, nosotros los médicos tenemos que arriesgarnos a infectarnos y eso no nos va a cambiar que nos vayan a pagar más, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que el gobierno no tome, digamos, unas medidas para mejorar, por lo menos de sacar todas las deudas que hay, ¿sí? Lo que yo digo, el gobierno le debe a la empresa prestadora de salud, la empresa prestadora de salud le debe a las IPS, o sea, a las instituciones prestadoras de salud, llámese centro médico, hospital, etcétera. Y esas instituciones, esas IPS, le deben a los médicos, a los enfermeros, etcétera. Entonces, ustedes han visto que a los médicos no les pagan, ¿no? Y les deben a 6 meses, como si estuviera pues uno fiando el trabajo. Pero eso sí está expuesto a demandas, a problemas médico-legales, en fin. Y eso es algo que no está contemplado, ¿cierto? En ningún momento, y por eso el sistema de salud venía quebrado antes de esta crisis mundial. Muchos hospitales están quebrados por las deudas que tienen
las EPS con ellos, porque la plata se queda en las EPS, porque la plata del gobierno se invierte en cualquier otra cosa, en infraestructura, en cualquier otra cosa que no sea salud, ¿cierto? Yo siempre he pensado que pues el país, cualquier país, hay dos cosas muy básicas que se necesitan y son educación y salud, porque sin eso el país no puede progresar. Eh, entonces, yo creo que ahorita con el tema de la pandemia es que vulgarmente nos cogió con los pantalones abajo, ¿cierto? Porque ya había una deuda tremenda en el sistema, desde todo punto de vista, de infraestructura, de sueldos, de lo que quieran, y ahora esperan que la respuesta sea la adecuada. Entonces, ustedes han visto, no hay pruebas suficientes, no hay forma de procesar las pruebas de una forma suficiente porque solo hay dos máquinas en el Instituto Nacional de Salud, eh, no hay sino unas pocas camas de cuidado intensivo para una población de 10 millones de habitantes en Bogotá, y así pueden verlo por cada esquina, y es insuficiente porque siempre ha sido insuficiente. Entonces, digamos que esa es la realidad del sistema ahorita. Bueno, y ya para terminar la entrevista, Emily te va a hacer un par de preguntas y ya ahí vamos a ver. Claro que sí, no quiero aburrirlos, ya creo que fue suficiente. No, No, para nada, no, para nada. para nada. De Es hecho, muy crítico. exactamente. De hecho, ya que pasas el tema de la salud pública, y no solamente estamos hablando de la vigilancia de la epidemia o los seguimientos de los casos, realmente en el sistema, digamos, de la EPS, podemos ver que estamos en una situación bastante complicada. Queremos saber, o bueno, si queremos entender un poco más según tu punto de vista, ¿qué tipo de mejoras deberíamos tener en el sistema médico, en todo lo que es la estructura del mismo, para manejar esta pandemia? ¿Cuáles son esos cambios que uno dice como esto es lo que nos deja avanzar y esto es lo que va a provocar aún más caos en lo que es el país? Oiga, digamos que eso parte de lo primero que dije, y es que tomar decisiones no es fácil, ¿cierto? Pero ahorita hay que tomar eh, ciertas decisiones y dar prioridades a unas cosas encima de otras. Definitivamente el sistema de salud ahorita es una prioridad, ¿cierto? Y la forma de no colapsarlo es, primero, ser preventivos, y por eso la mejor medida es el aislamiento. Pero, desde el punto de vista de cómo se podría mejorar el sistema, con seguridad que lo más importante es tener los recursos suficientes para que el manejo que se dé de los pacientes que estén infectados sea el apropiado. Que el personal que está atendiendo no se infecte, porque si se infecta se tiene que mandar para la casa o va a terminar en la UCI, ¿cierto? Y no va a haber personal para poder cuidar a la gente. Entonces, de entrada, lo primero que se debe garantizar es que las personas que van a cuidar del resto de la población estén protegidas para que su salud pueda, digamos, ser suficiente para poder ayudar a otros. Eso de entrada. Si la gente requiere unidad de cuidado intensivo, nosotros tenemos que tener capacitado gente que pueda trabajar en la unidad de cuidado intensivo, y tiene que haber unidades de cuidado intensivo suficientes para lo que se necesita, ¿cierto? Para que nosotros ahorita tengamos, y creo yo, eh, una buena respuesta, ¿sí? A lo que se hizo desde cuando se inició la cuarentena. Creo que Colombia va bien en su curva, a pesar de que haya subregistros, de que no haya las pruebas suficientes, de que los números no sean completos. Independiente de eso, es muy distinto a la situación que está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos en Nueva York, ¿sí? Eh, pero eh, seguramente todavía no hemos visto ni la mitad de lo que va a ocurrir con la pandemia, porque ya sabemos que a pesar de que se tomen todas las medidas, ¿cierto? Incluida la restricción, han seguido aumentando los casos, han aumentado el número de muertos, y eso va a seguir porque esa es la única forma de que ocurra una pandemia. No tiene cura, ¿cierto? Así que van a seguir apareciendo casos, se va a seguir muriendo la gente, y lo único que se puede hacer es cuánta es la gente que se va a infectar y cuánta es la gente que se va a morir. Si nosotros logramos atender
de cierta forma, la mayoría de los pacientes que estén muy críticos, probablemente eso disminuya la mortalidad de la gente. La única forma de hacerlo es aumentando la capacidad, ¿cierto?, de tratar gente y de garantizar que los instrumentos que se necesitan para eso estén. Ustedes han visto que en China, en Corea del Sur, en Italia, inclusive en algunas partes de Italia y de España no lo han podido lograr, y es tener las medidas de precaución que se necesitan de materiales de protección personal, de aislamiento, porque es muy difícil, ¿sí? En el hospital, por ejemplo, ahorita tenemos una entrada para los pacientes que están infectados y otra para el resto del personal. El personal va por un lado, va por el otro. En muchos hospitales, no voy a decir hospitales, sí, no voy a decir nombres de instituciones, simplemente muchas veces el personal de la salud tiene que conseguir su propio equipo de protección personal, que no es lo que debería ocurrir. Eso debería ser cubierto por el gobierno. Sí, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, señor, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta o haya resuelto lo que querían para esta entrevista. Pues sí, muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte, Edgar, de saber de que también eres una de las personas, uno de los héroes y además alguien que está en el medio como tal, en el frente de batalla, como tú dices. Y pues quisiéramos saber si quieres mandar un mensaje pues a la gente para terminar. Bueno, pues digamos que lo más importante es ser pacientes, ¿cierto? Aprovechar el tiempo para las personas que no son médicas ni trabajan en la salud, que apoyen a la gente que trabaja, ¿cierto?, en todo el sistema de salud, porque si algún día uno se enferma, va a necesitarlo. Y algo muy importante, y es que todos tenemos que ayudar de alguna manera. Hay alguien afuera que necesita nuestra ayuda. Busquen, yo no les puedo decir por dónde, porque la verdad es muy difícil, ¿cierto?, de donar, de poder ayudar a la gente que no tiene la oportunidad de quedarse en la casa, y de reorganizar un poquito la vida de cada uno de acuerdo a lo que se pueda, ¿sí? Y ser pacientes. Esto es de darle tiempo al tiempo. Así que pues cualquier cosa, me pueden también preguntar, yo le respondo a todo el mundo, así como le respondí a la médica que me escribió hoy de Chocó, le escribo y le respondo a todo el mundo. Yo casi que todo lo manejo por Instagram, así que si quieren por Instagram, mi usuario es @dr de doctor punto Edgar Ordóñez, es como si fuera Ordóñez, pero con N, ¿cierto? Y con Z, Ordóñez, doctor.Edgar Ordóñez, por si necesitan alguna cosa, por si tienen algún familiar que esté, digamos, con algún problema neurológico también, por supuesto que me pueden escribir, y cualquier cosa que necesiten a la orden. Bueno, Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, Gracias. cuídense. Muchísimas gracias, Edgar. Un gusto. hasta Chao, chao. luego.